La fluidización es un proceso por el cual una corriente asciende de fluido, líquido, gas o ambos. Se utiliza para suspender partículas sólidas desde un punto de vista macroscópico. La fase sólida o fase dispersa se comporta como un fluido. De ahí el origen del término fluidización. El conjunto de partículas fluidificadas se le denomina también como lecho fluidizado. Bueno, esto lo que nos está diciendo más que nada es que tenemos una columna como esta, un cilindro donde podemos tener un material de empaque. Con material de empaque yo me refiero a que podemos tener esferas, un conjunto de varias esferas. Imagínense esto. Tenemos una botella llena de canicas hasta cierto punto, o una botella llena de arena. Ok, teniendo en cuenta esto, se le va a inyectar por la parte baja un fluido. Con fluido me puedo referir a que puede ser un líquido o un gas. O sea, tenemos por aquí una bomba, un compresor o algo y está inyectando un fluido de líquido gas a la parte baja. Entonces, cuando el fluido de líquido gas llega a la parte baja, entonces empieza a intentar ganar camino hacia la parte de arriba, pero en su trayecto se encuentra con nuestro material de empaque, que pueden ser canicas, arenas u otro material que pueda tener un reactor de leche empacado. Por ejemplo, anillos Bishing, esferas que tengan algún catalizador o alguna cosilla por el estilo. Entonces, cuando entra un fluido por acá, pues esas partículas que existen, pues va a haber fracciones huecas. O sea, si tú le metes un empaque, va a haber siempre porosidad o pequeños huecos entre las partículas, porque como tal, no son como tal, ¿cómo podría describirlo? No son un solo elemento, son varios elementos, entonces siempre va a haber huecos entre ellos. Entonces, al momento de entrar el fluido o el gas, va a empezar a buscar subir por medio de estos pequeños huecos. Entonces va a subir por aquí, va a subir por acá, entre esas partículas, y va a entrar una potencia. Cuando entra esta potencia, la que entra originalmente, pues se va a ver reducida o se va a ver mermada por la fricción que existe entre las partículas y el gas o el líquido. Entonces entra una potencia, pero va a salir a otra potencia. Entonces esto se le domina cuando pierde potencia, se le llama caída de presión. Bueno, eso es más que nada para entender el tema de fluidizado. Entonces, pues entra un fluido y entonces pasa por las partículas, pero cuando la velocidad de fluido, la potencia es mayor, puede haber tres tipos de fluidizaciones. La fluidización particulada. La fluidización particulada se refiere a que cuando un líquido entra a una cierta potencia, puede mover las partículas que existen acá con el mismo fluido. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí algunas esferas, el fluido va a entrar a tal potencia que las va a mover, o sea, va a hacer que dejen su estado estacionario y van a empezar a fluir con ese mismo líquido. Eso es a lo que se refiere la fluidización particulada. Después tenemos la fluidización burbujante, que prácticamente es muy similar a lo que acabo de decir, solamente que en este caso va a cambiar que lo que va a entrar en lugar de líquido acuoso va a entrar gas. Entonces ese gas va a movilizar a las partículas con el mismo gas, con la potencia o la velocidad que tiene, y entonces va a hacer una fluidización particulada burbujeante, fluidización particulada con líquido y fluidización burbujeante, pero con gas. Y por último tenemos la fluidización circulante. La fluidización circulante es cuando tenemos una columna o un reactor, por así decirlo, pero con un sistema de bucle. Entonces va a entrar aquí lo que es un gas y vamos a tener las partículas. Pero esas partículas van a estar en constante movimiento hacia arriba y hacia abajo. Van a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando con el gas. Entonces va a tener eso, una fluidización circulante. Para calcular tanto la caída de presión como la velocidad mínima de fluidización se utiliza lo que es la ecuación de Ergun. Esta de acá se utiliza para caída de presión en lecho fijo y de mínima fluidización. Esta de acá es para caída de presión. Y esta es la ecuación para hallar la velocidad de mínima fluidización. Prácticamente esta deriva de la ecuación de Ergun, solamente que se le hacen algunos arreglos. Aquí ya está prácticamente solamente para usarla, no se tiene que demostrar nada, eso ya se hizo, esto ya solamente es como la fórmula directamente para que alguien la aplique. También tenemos esta fórmula que sirve para calcular la longitud mínima de fluidización. ¿Con qué me refiero con longitud mínima de fluidización? Es la longitud
o la altura a la que van a empezar a fluidizar las partículas, pero esto se entenderá un poquito más cuando abordemos el problema. Tenemos la fórmula para hallar las presiones, o sea, la presión de entrada y la presión de salida. También esta ecuación hace uso de la longitud mínima de fluidización y de algunos términos que vamos a explicar un poquito más adelante. Tenemos la fórmula para hallar la potencia del compresor, la potencia de la bomba o compresor que vamos a utilizar y ya vamos a entrar en lo que es el problema que se propone. Y tenemos que hallarle solución tanto a la velocidad mínima de fluidización como la potencia del compresor necesaria para fluidizar esas partículas, o sea, para que ser que vuelen esas partículas junto con el líquido o el gas. En este caso va a ser un gas porque va a ser aire. Y leemos, para el diseño de un nuevo atractivo en Disneyland Tokio, los empresarios tienen problemas de fluidización, por lo que han solicitado a estudiantes de ingeniería química obtener la información a partir de un experimento en el laboratorio. A continuación se explica la propuesta. Amontónese un grupo de 75 niños en un cilindro de plexigas de 3 metros y fluidícelos. O sea, vamos a tener 75 niños en un cilindro y vamos a tener que fluidizarlos con aire. Datos. Los datos del problema. Los niños pesan desde 25 kilogramos a 50 kilogramos, entonces se saca una media y la media de peso de esos niños es de 40 kilogramos. Considere una esfericidad de 0,22. Esa es la esfericidad de los niños. Una densidad de niño de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Y supóngase ¿cómo se dice esto? Una fracción hueca en lecho fijo de 0,4, una fracción hueca en lecho de mínima fluidización de 0,5 y una fracción hueca en lecho fluidizado de 0,5. Estas son las fracciones huecas. Entonces, bueno, pues vamos a plantearlo aquí en el SolidWorks. Entonces tenemos aquí un compresor, no sé de qué potencia, solamente sé que está fluidizando, está agarrando aire a una atmósfera y llega aquí a la parte baja e inyecta lo que es el aire. Entonces, ese aire tiene que fluidizar a todas estas partículas. Son 75 partículas que representan a los niños, son esferas, son así. Y tenemos nuestro cilindro de 3 metros de diámetro. Entonces nosotros tenemos que encontrar cuál es la velocidad mínima de fluidización, o sea, la velocidad mínima de aire que se necesita inyectar a esa velocidad para poder fluidizar todas estas partículas, o sea, que todas estén despegadas de su estado estacionario o de la base y que puedan estar fluyendo en este cilindro. Y también se tiene que calcular la potencia necesaria para poder inyectar a esa velocidad ese fluido de aire. Entonces, están los objetivos, como ya lo había dicho, y vamos a reunir lo que son los datos. Algunos vienen del problema, otros son propuestos por lógica. Vamos a empezar. Dato 1, peso promedio de los niños, 40 kilogramos. Esa es la media de los 75 niños en cuanto a peso. La esfericidad de cada niño es de 0,22. La densidad de cada niño es de 800 kilogramos sobre metro cúbico. El diámetro del lecho es de 3 metros. Eh, Tenemos la fracción hueca del lecho fijo, es de 0,4, o sea, es cuando las partículas no están en movimiento, todavía no se fluidizan, esa es su fracción hueca. Cuando están en mínima fluidización es 0,5, es la fracción hueca que hay entre las partículas cuando ya empiezan a fluidizarse, o sea, cuando ya empiezan a moverse. Y esta es la fracción hueca cuando ya están totalmente fluidizadas, o sea, cuando ya tiene la potencia de aire lo suficientemente concreta como para poder mover a todos. Tenemos 75 niños, entonces son 75 esferas. Tenemos el valor de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos la temperatura que se propone, o sea, yo propuse 25 grados Celsius. Y a 25 grados Celsius, la densidad del aire es de 1,29 kilogramos sobre metro cúbico. También tenemos la viscosidad dinámica del aire a esa misma temperatura, que son 0,0018 pascales por segundo. Y tenemos la presión número 2, o sea, la presión de salida, o sea, va a estar jalando aire, bueno, no. Va a estar jalando aire a una presión de una atmósfera, entonces tenemos esta presión de acá, más sin en cambio queremos encontrar la presión que sale por acá, va a ser diferente. Y tenemos la eficiencia de lo que es el compresor, eso sí es no lo del problema, es de 1,1.
Entonces vamos a empezar a dar solución al problema. Vamos a empezar con la velocidad mínima de fluidización en este caso. Vamos a retomar la ecuación que habíamos abordado en el marco teórico para encontrar la velocidad mínima de fluidización, BMP. Entonces, usaremos esta ecuación para poder obtener la variable incógnita BMP, la cual, al sustituir todos los datos conocidos, nos dejará la misma variable de BMP para poder despejarla y hallar su valor. Bien, originalmente tengo lo que es la fracción hueca en el hecho de mínima fluidización, la tengo. Yo también tengo lo que es la densidad del aire, o sea, la densidad del medio, tengo la viscosidad dinámica, otra vez tengo la fracción hueca, la viscosidad, también tengo otra vez la densidad. Entonces, dado el caso, yo tengo que encontrar primero el diámetro de partícula y pues también tengo que encontrar el diámetro equivalente y el volumen. Todo para poder sustituir las variables que me faltan. Entonces vamos a empezar por el volumen. Recordemos que la densidad está dada por la siguiente expresión. Densidad es igual a masa sobre volumen. Y yo tengo la densidad de un niño y de esos 75 niños que es igual. O sea, la densidad para cada niño es la misma. Y también tengo la masa de cada niño que es 40 kilogramos, es la misma para todos. Entonces ya tengo dos datos y entonces solamente voy a despejar lo que es el volumen. Despejando el volumen me queda entonces que masa sobre densidad es igual a 0,05 metros cúbicos. Yo ya tengo el volumen y el volumen me va a servir para encontrar el diámetro esférico equivalente, DDE. ¿Por qué? Porque el diámetro esférico equivalente se encuentra de la siguiente manera. Vamos a igualar el volumen de una partícula, o sea, el volumen de un niño, y lo vamos a igualar al volumen de una esfera. Entonces tenemos que el volumen de una partícula es 0,05 metros cúbicos y este es igual al volumen de una esfera. El volumen de una esfera se da por la siguiente expresión, que es pi por diámetro equivalente elevado al cubo sobre 6. Entonces yo voy a despejar el diámetro equivalente. Entonces, pues por medio de un despeje sencillo, vamos a pasar este diámetro equivalente al cubo del lado izquierdo y esto lo que es el volumen de una partícula hacia el lado derecho. Entonces, pues va a quedar de la siguiente manera. El diámetro equivalente es igual a la raíz tercia de 0,05 metros cúbicos por 6 sobre pi. Y haciendo esta operación, nos da que el diámetro esférico equivalente es igual a 0,457 metros. Después de eso vamos a encontrar el diámetro de la partícula, que lo necesitamos, eso es a lo que queríamos llegar, el diámetro de la partícula. El diámetro de la partícula está dado de la siguiente manera. Diámetro de la partícula es igual a diámetro equivalente por esfericidad de la partícula. Esfericidad de la partícula es esfericidad de un niño. Y pues, yo ya tengo el diámetro equivalente, que lo saqué en un paso anterior, y tengo la esfericidad de los niños que me la dieron en el problema. Entonces solamente sustituyo. 0,457 metros por 0,22, entonces da 0,10054 metros. Ya teniendo todos los datos que me pide la ecuación para poder encontrar o dejar a velocidad mínima de fluidización sola para poder despejarla, entonces sustituyo todos los datos que tengo. Entonces vamos a empezar. Tengo la fracción hueca de mínima fluidización, sí la tengo. Tengo ahora el diámetro de la partícula. Tengo la densidad del aire, la densidad del medio. Tengo la viscosidad dinámica del aire. Y pues ya se dan cuenta que también aquí el diámetro de la partícula, la fracción hueca del hecho de mínima fluidización, otra vez la densidad del aire, la viscosidad dinámica del aire, el diámetro de la partícula elevado al cubo por la densidad del aire. Y aquí es la densidad de una esfera, la densidad, ¿cómo se llama? De el medio, la densidad del medio y esta es la densidad de la por la gravedad, por la viscosidad dinámica. Entonces vamos a sustituir acá. La fracción hueca de mínima fluidización es esta de acá. El diámetro de la partícula es este de acá. La densidad del aire, la viscosidad dinámica del aire y pues sustituimos todo. Dado caso que cuando nosotros hemos resuelto toda esta expresión nos va a dar este resultado. Y si nos damos cuenta, esto de acá
puede despejar, bueno, se puede igualar a cero. Esto de acá lo vamos a pasar del lado izquierdo, pero restando. Y entonces nos quedaría de la siguiente manera, en esta expresión de acá, igualada a cero. Si yo me doy cuenta, en esta parte de acá, tengo una velocidad mínima de fluidización elevada al cuadrado y de aquí la tengo simplemente elevada a la uno o simplemente como tal una variable. Si yo me doy cuenta, entonces esto de acá es la expresión que puedo utilizar para sustituir en una fórmula general, la famosa chicharronera. Entonces, sustituyendo esta ecuación en la fórmula general, podemos encontrar lo que es la velocidad mínima de fluidización, que en este caso es 6,83869 metros sobre segundo. Y ya tenemos respuesta a la primera pregunta que nos pide el problema. Ahora vamos a calcular lo que es la potencia del compresor y vamos a hacer uso de las fórmulas que teníamos en el marco teórico. Están acá. Empezamos a utilizar estas fórmulas. Ok, dice, vamos a calcular en primera instancia la altura mínima de fluidización en la columna. Esta fórmula solo sirve para lechos de mínima fluidización y fluidizados. Entonces, Eh, la altura mínima de fluidización simplemente es la altura mínima en la que van a empezar a fluidizar los niños, a la que van a empezar a flotar todas las partículas. Y entonces tenemos esta fórmula que es altura mínima de fluidización por uno menos la fracción hueca en lecho de mínima fluidización por la altura de un niño. Este dato uno lo puede dejar a libre criterio, simplemente piensa en la altura de un niño que pesa 40 kilogramos. Yo lo he puesto en 1 metro con 50 centímetros y esto multiplica a uno menos la fracción hueca en lecho fijo. Entonces vamos a despejar y queda de la siguiente manera. Altura de un niño que multiplica uno menos la fracción hueca en lecho fijo sobre uno menos la fracción hueca en lecho de mínima fluidización. Sustituyendo los datos, porque yo ya tengo los datos de las fracciones huecas y pues yo propuse una altura, entonces nos da que la altura mínima de fluidización es 1,8 metros. Para hallar la presión de entrada del aire a la columna, en este caso pues no era la presión de entrada a la columna, sino la presión de salida, porque estamos jalando aire a una atmósfera. Entonces sería la presión de salida. Dado hecho, pues vamos a encontrar la segunda presión, porque la presión uno yo ya la conozco, es la presión atmosférica, la que está jalando aire. Entonces yo voy a encontrar la presión 2, la presión a la que está la columna ya cuando el aire está por acá. Eso es lo que yo quiero encontrar, esa presión. Ok, entonces vamos a sustituir los datos que tenemos. Tengo la presión uno. Después tengo la altura mínima de fluidización, tengo la fracción hueca de mínima fluidización, tengo la densidad de una esfera o un niño y tengo la densidad del aire a 25 grados Celsius. Y lo multiplico también por la gravedad que pues, es una constante. Haciendo o sustituyendo todos estos datos me da que la segunda presión a la que sale, medida en pascales, es la siguiente, esta de acá. Y pues ya tengo la presión uno, la presión de entrada y la presión 2, que es la presión de salida. Una vez teniendo las dos presiones, tanto de entrada como de salida, podemos calcular la potencia del compresor. La potencia del compresor está dada por la siguiente expresión. Pi por diámetro al cuadrado, por velocidad mínima de fluidización, por la diferencia de presión 2 menos presión uno, dividido en 4 por el 1,1. ¿Cómo se dice esto? Esta es la eficiencia del compresor, ok. Entonces, pues sustituyendo todos estos datos que tenemos, nos da que necesitamos una potencia ideal de compresor de 9492,040 watts. Y con esto hemos resuelto las dos preguntas.